Hola a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cuál es el manejo inicial que se le debe dar a un paciente que sufre múltiples traumas. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, existen varias guías, varias referencias, varios pensamientos, varios razonamientos frente a lo que se debe hacer. Lo cierto es que siempre que hablemos de la forma correcta de hacer algo, esa forma correcta tendrá que ser la forma que está dispuesta en la norma, que está dispuesta en los contenidos que especialistas han hecho para ello. En este caso vamos a suministrar una información que está basada en el PHTLS, la guía de trauma de atención prehospitalaria. ¿Listo? Ese PHTLS es expedido, es documentado por la NAEM, por un grupo multidisciplinario de profesionales que se basa en evidencia científica para determinar los protocolos correctos y salvar vidas. Muy bien, lo primero que cualquier persona debería saber es lo básico de la anatomía. Como es un primer video, un video inicial acerca de lo que debemos hacer, pues vamos a hablar de la anatomía topográfica. No vamos a hablar por ahora de huesos, músculos, arterias. Vamos a hablar de aquella anatomía que aprendimos en el colegio mientras hacíamos una filita, ¿cierto? Y esta anatomía dispone que el cuerpo humano se divide en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes básicas del cuerpo humano? Cabeza, tronco y extremidades. ¿Listo? La cabeza a su vez se divide en dos. La cabeza se divide en cráneo y se divide en cara. Más o menos aquí en el huesito del etmoides, que es el huesito de la ceja hacia atrás, esa etapa es el cráneo, de la ceja hacia abajo es la cara. ¿Cómo se llama esto? Esto es el cuello. ¿Listo? No se llama nuca, ni pescuezo, ni guarguero, se llama cuello. La forma correcta. Luego, la segunda parte que tenemos del cuerpo es el tronco. El tronco tiene tres cavidades. Cavidad número 1, el tórax, que incluye omoplatos o escápulas. Tenemos toda la caja torácica, las costillas, el esternón, clavículas, todo eso es el tórax. Luego, la segunda cavidad se llama abdomen. ¿Listo? No se llama barriga, panza, buche, tula. Regularmente a las personas les duele cualquier parte del abdomen y lo asocia a un solo órgano, al estómago. Tenga entendido que el estómago es solamente uno de los muchos órganos que se encuentran en el abdomen. La tercera cavidad que tenemos es la pelvis. Podemos llamarle cintura pélvica también. ¿Listo? No se llaman caderas, también tendemos mucho a llamarle cadera. Realmente el hueso más largo del cuerpo es el fémur y por allá la cabecita del fémur, allí encontramos la cadera. Muy bien, de la pelvis hacia abajo entonces tenemos las extremidades inferiores. Ya hablamos de la cabeza, ya hablamos del tronco. La tercera parte de las extremidades, tenemos extremidades inferiores y extremidades superiores. De la pelvis para abajo tenemos las extremidades inferiores. En las extremidades inferiores tenemos que cada extremidad se divide en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes de la extremidad inferior? Muslo, de la pelvis a la rodilla, pierna, de la rodilla hasta el pie, y finalmente la última parte, precisamente el pie. ¿Listo? Luego tenemos las extremidades superiores, desde el hombro hacia adelante. Desde el hombro hasta el codo tenemos el brazo, del codo a la muñeca tenemos el antebrazo y finalmente la mano. Así que repasemos rápidamente. El cuerpo humano se divide en tres partes superficialmente: cabeza, tronco y extremidades. La cabeza se divide en dos partes: cráneo y cara. Luego tenemos el tronco, que está dividido en tres tipos de cavidades diferentes: tórax, abdomen y pelvis. Y luego tenemos las extremidades inferiores: muslo, pierna, pie. Luego extremidades superiores: brazo, antebrazo y mano. Muy bien. Cuando revisamos la guía, precisamente que le estaba hablando ahora, guía PHTLS, ten en cuenta que este no es un video en AM, no es un video PHTLS, es un video, este humilde servidor, que recopila información importante para poder brindársela a ustedes. Muy bien.
Lo primero que se debería hacer siempre es aplicar las 3 S. ¿Qué son esas 3 S? Escena, seguridad y situación. ¿Cómo así que escena? Escena empieza con E y no con S. Sí, recuerden que es norma americana. En Estados Unidos, en el inglés, escena empieza con S y no con E. Quien haya visto CSI seguramente que lo tiene muy claro. Entonces, al entorno donde llegamos, al sitio donde llegamos, esa es la escena. Y en la escena debemos evaluar dos cosas. Debemos evaluar la seguridad y debemos evaluar la situación. Existen 3 tipos de seguridades que debemos tener en cuenta. Primer seguridad, la seguridad es su conocimiento. La primera seguridad es esa. La primera regla de primeros auxilios. Si usted está seguro, hágalo. Pero si usted no está seguro, pida ayuda. Tenga en cuenta que prestar un primer auxilio sin saber, sin tener el conocimiento, es tanto o más peligroso que no hacer nada. ¿Listo? La segunda seguridad es la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Aquellos elementos básicos que usted debe tener en cuenta para ayudar a ese paciente. ¿Qué elementos debe tener usted? ¿Cómo es que usted se debe proteger frente a este riesgo biológico? El primer elemento se llama guantes. Los guantes son indispensables. Escúcheme bien, si usted tiene guantes y no tiene otros elementos, tal vez, si usted así lo considera, podría arriesgarse. Pero si usted tiene guantes, tapabocas, monogafas, cofia, botas, casco, chaleco, paracaídas, lanzallamas y no tiene guantes, usted no debería acercarse a ese paciente. ¿Listo? Recuerde que por contacto directo con fluidos, por allí se pueden pasar ciertos tipos de bichos y no queremos enfermarnos. El segundo elemento que se requiere es el tapabocas, que me gusta más decirle mascarilla porque realmente él debe cubrir nariz y boca. Hay personas que lo toman literal, solamente se tapan la boca y dejan la nariz por fuera. Así que no están haciendo una cobertura adecuada. ¿Sí? El tercer elemento básico que se requiere son las gafas o las monogafas mejor. Esta gafa grande que se pega a la piel, a la cara y que impide que entren fluidos por proyección directa o por proyección indirecta. Recuerden que la esponja natural del cuerpo está en el ojo, se llama la conjuntiva. Así que si un paciente vomita, tose, hace una serie de cosas, pues entonces allí vamos a quedar impregnados por una serie de elementos que no quiero tener en mi organismo. ¿Listo? Muy bien. Los guantes de látex o guantes de nitrilo pues podrían usarse de acuerdo a la talla. ¿Listo? De acuerdo a la talla de cada persona. En el caso mis manos son grandes, necesitaré un guante XL. Idealmente podrían usarse 2 pares de guantes simultáneos porque se rompen con alguna facilidad. El tapabocas, ¿sí? O la máscara, tengan en cuenta que la más sencilla que podemos encontrarnos es esta, de tela, desechable. Él tiene 2 componentes, tiene 2 partes. En la parte de arriba tiene un alambre, que es la parte rígida y permite dar fijación a la nariz. Y la parte blanda es esa parte que debe ir hacia abajo, la parte hacia la boca. Así que la forma correcta de utilizar esa tapabocas sencillamente es, siempre lo cojo de los resortes. La idea es que nunca lo tome en la parte delantera para ponérmelo, para quitármelo. No quiero eso, quiero evitar la contaminación. Así que lo voy a tomar a un lado, al otro, y solamente lo tomo en la parte delantera cuando voy a hacer la fijación. Lo voy a llevar hacia mi nariz y voy a hacer allí la fijación deseada. ¿Listo? Es la forma correcta. Luego usted usa sus monogafas y ya tiene sus elementos completos. La forma correcta de retirarse los elementos de bioseguridad, siempre ténganlo en cuenta. Cuando me quito los guantes, lo tomo del punto más alejado, uno sobre otro, y lo desecho. Cuando me quito el tapabocas, lo hago siempre de la parte trasera, también lo desecho. Si ya tuvieron contacto con fluidos, entonces deben ir a la bolsa roja. Tengan en cuenta, todo lo contaminado debe ir a la bolsa roja. Muy bien, teniendo en claro entonces esta bioseguridad, volvamos a la seguridad para que lo concretemos. En la escena debemos aplicar seguridad. ¿Cuáles son esas 3 seguridades? Primera seguridad, seguridad del conocimiento. Segunda seguridad, bioseguridad. Y la tercera seguridad es la seguridad del área. No queremos entrar a un área si el área no es segura. Aquí entra a jugar la ley del yo. ¿Cuál es la ley del yo?
primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y de último yo, y si queda para mí. ¿Listo? La prioridad no es el paciente ya está en un estado traumático, se encuentra mal, quiero aliviarlo, por supuesto, pero si yo me accidento, yo no puedo ser parte del problema, tengo que ser siempre parte de la solución. Así que jamás entro a un área si el área no es segura. Regularmente pasa que entramos en efecto túnel, solamente miramos el paciente pero no miramos el entorno. Nos encontramos a alguien que estaba haciendo tal vez unas reparaciones eléctricas y de repente nos lo encontramos por allá moviéndose así y decimos, ay, mira, ese epiléptico está convulsionando, yo no sabía, y ningún epiléptico estaba agarrado al cable de electricidad. Y cuando usted fue a tomarlo para ayudarlo, pues se quedó allí pegado también, haciendo parte del circuito. Entonces, la seguridad del área le apunta a que siempre miremos el entorno antes que al paciente. No debemos entrar a un área si el área no es segura. Debo evaluar si hay algo que se pueda caer encima, si algo me puede hacer daño para controlarlo y luego pensar en el paciente. Muy bien, ya tenemos clara la seguridad. Ahora hablemos de la situación. En la situación, básicamente, lo que quiero saber es qué pasó y cómo pasó. Entender la cinemática del trauma, qué fue eso que le pasó al paciente y sus posibles consecuencias. Y también hacer algo muy importante que es pedir ayuda, activar el sistema. Se debe hacer un llamado oportuno. Si estoy solo, pues debo hacer esa llamada. Si tengo varias personas, busco la persona más idónea para que haga la llamada. Esa persona que haga la llamada es una persona que hable claro, una persona que sepa las direcciones, que entienda lo que le pasa al paciente y la ayuda que puedan requerir. Hay 6 pasos que yo le recomiendo para hacer esa llamada. Paso número 1, preséntese. Cuando usted llama y usted da sus datos completos, pues eso allá demuestra que es una llamada seria. Porque tristemente al día de hoy se siguen presentando llamadas de falsas alarmas, bromas. Tristemente es la realidad. El segundo paso de la llamada es preguntar con quién habla. No empiece a dar información sin saber con quién está hablando. Es posible que usted en medio de su estrés o afán haya marcado mal o le hayan contestado en una dependencia que no tiene la competencia. Usted va a contar una serie de cosas que ocurrieron y finalmente la persona que le contestó no va a poder darle solución. Paso número 3. Usted cuente qué pasó, breve, qué ocurrió. Cuarto, va a contar qué necesita, qué apoyo necesita, ambulancia, camión de bomberos, policía, tránsito, qué es lo que requieres. Quinto, la dirección exacta y la dirección con indicaciones, la famosa bugueña. Usted tiene que determinarle al organismo de socorro la exacta, pero también puntos de referencia claros. No use puntos de referencias como que estamos en un parque con árboles grandes o aquí al frente está parqueado un taxi. No, referencias claras, un local muy reconocido, alguna referencia que pueda ser de utilidad. Y el paso número 6 es pregunte si puede colgar. Es posible que la persona que le está atendiendo la llamada necesite otra información adicional. ¿Listo? Dicho esto, hablando ya de la escena, hablando de la seguridad y hablando de la situación, pues entonces empecemos a entrar en materia. ¿Listo? Tenga en cuenta que estamos hablando hasta ahora de primeros auxilios, que son cuidados básicos, inmediatos y provisionales que se le brindan a una persona antes de llevarlo a un centro asistencial. El objetivo principal de los primeros auxilios es salvar vidas. Para eso es que usted y yo nos capacitamos y nos entrenamos. Hay varias normas generales. Una de ellas, sin duda alguna, es actuar con seguridad. Usted debe conservarse siempre calmado, evitar el pánico. Si usted se desespera, es un gran error. No va a poder pensar tranquilamente y no va a poder aportar soluciones efectivas. Algo importante, no luche contra lo imposible. Hay cosas que están de sus capacidades. Haga lo que le toca, haga lo que corresponda, haga para lo cual fue entrenado y capacitado. Lo que no sepa hacerlo, por favor, no lo haga. Muy bien. La mnemotecnia que habla de la atención del paciente en trauma me dice que yo debo seguir unas letras de referencia. X, A, B, C, D, E. Me hablan las primeras 5 letras del abecedario, pero con una X que está por encima. La X hace referencia a ¿qué? La X hace referencia a una hemorragia o un sangrado exsanguinante. Estamos hablando de cuando se interrumpe un vaso de gran calibre, una vena o una arteria.
Cuando se habla de hemorragia exsanguinante, la guía me dice, lo que usted debe hacer para controlar ese sangrado se llama un torniquete. ¿Listo? Le presento un torniquete que es el más usado, un torniquete táctico, ¿sí? Este torniquete táctico usted lo consigue en el mercado fácilmente, creo que no es más de $15 y usted debería tenerlo en el botiquín de su empresa o tal vez de su casa, en su carro, donde usted desee. Este botiquín usted lo puede tener como referencia según la resolución 0705 del 2007. Claramente no hay ninguna norma hasta ahora en Colombia que hable acerca del contenido de los botiquines, pero sí tenemos esa referencia, resolución 0507 del 2007. Muy bien, este elemento pequeño pero muy importante es aquel que permite controlar los sangrados exsanguinantes. ¿Qué me dice la guía? Este torniquete solamente lo puedo aplicar en extremidades, ojo, no aplica en cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, ¿listo? Solamente en extremidades. El torniquete debería instalarlo, debería colocarlo de 3 a 5 centímetros aproximadamente, 5 centímetros es una buena medida, por encima de donde se presentó el sangrado. Aquel que estaba utilizando la pulidora se le enredó y se llevó la mano. Entonces, no café, no presión, nada de eso. Lo que debo hacer es aplicar un torniquete. ¿Cómo aplico el torniquete? Pues sencillamente voy a pasarlo por encima de donde se presentó el corte, donde se presentó la herida. Recuérdenlo bien, unos 5 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Y usted va a aplicarlo allí y va a hacerle la presión que su cuerpo, su mano, le permita. Observe que lo puedo utilizar yo solo, me lo puedo aplicar yo mismo, así que es muy sencillo. Luego aquí vamos a tener esta parte que usted ve aquí, este molinete, que es una especie de tensor. Lo que va a permitir es girarlo para generar más presión, para comprimir ese vaso, esa vena o esa arteria sobre el hueso. Y yo voy a darle vuelta solamente hasta que pare el sangrado. Cuando el sangrado para, allí me detengo y voy a llevar este molinete, este tensor, a este seguro que usted ve allí. Posteriormente, usted va a llevar esta cinta blanca y lo va a poner sobre el velcro. Esta cinta blanca que dice Time, ¿listo? Esta cinta blanca donde dice Time, usted va a registrar allí el tiempo, la hora exacta en la que usted colocó el torniquete, ya que este torniquete se puede dejar instalado un periodo máximo de 120 minutos, 2 horas. Exactamente a las 2 horas ya tendría que retirarse porque estamos hablando de 2 horas sin que haya ningún tipo de daño, ni tisular, ni de ningún otro tipo. ¿Listo? Es la forma correcta de usar el torniquete. Es muy sencillo de usar. ¿Listo? Aplica para sangrado, recuerde, exsanguinante, cuando es que se rompió una vena, una arteria de gran calibre. Esta es la X. Ahora hablemos de la A. ¿Qué es la A? La apertura de la vía aérea. Si una persona tuvo múltiples traumas pero no se golpeó la cabeza, no se golpeó el cuello, la forma correcta de hacer apertura de la vía aérea es elevar el mentón. ¿Para qué elevo el mentón? Elevo el mentón porque aquí nuestra vía aérea es una manguera. Cualquier manguera cuando se dobla se obstruye, así que si mi mentón está abajo, pues se va a dificultar la respiración. Paso número 1 es elevar el mentón. El paso número 2 es hacer la maniobra frente-mentón, mano a la frente, mano al mentón, abrir la boca. Y paso número 3 sería, si el paciente está inconsciente, tiene su lengua relajada, entonces uso el bajalengua, le acomodo la lengua. Si tiene prótesis, se la voy a retirar. Si el paciente está consciente, le pido que se retire lo que tenga en la boca. Esa es la apertura entonces de la vía aérea. Nunca le meto el dedo a la boca a un paciente consciente. Pilas, ojo, eso es un tema muy importante. Si el paciente sufrió un trauma a nivel de cuello, a nivel de cabeza, pues entonces no debo elevarle el mentón. Ahí vamos a aplicar otra técnica que se llama tracción mandibular. La tracción mandibular hace referencia a lo siguiente. Lo que yo debería hacer es
poner mis manos, la fuerza de la base de mis manos sobre los pómulos, y luego lo que debería hacer es aplicarlo en los dedos. Voy a aplicar una tensión, una presión hacia afuera. Cuando hago la presión de la palma de mi mano hacia abajo y cuando hago la presión de los dedos hacia arriba, lo que voy a permitir es que el maxilar inferior se luxe, salga de la cavidad donde está, y así el paciente pueda tener una ventilación correcta. Así que esta es la forma correcta de poder hacer una apertura de la vía aérea. Muy bien, sigamos. Hecha la A, hecha la apertura de la vía aérea, ahora vamos a hacer la B. Ya hicimos la X, ya hicimos la A, ahora vamos a hacer la B. ¿Qué es la B? Buena ventilación. En la A sé que respira, pero en la B quiero saber cómo respira y cuánto respira. Recuerden que un paciente adulto debe respirar entre 16 a 20 veces por minuto y que la respiración tiene dos movimientos: la inspiración y la expiración, o la inhalación y la exhalación. No está bien que yo cuente 1, 2, inhalar y exhalar es una respiración. ¿Listo? Así que yo debo tomar la respiración en un minuto y debe darme de entre 16 a 20 veces. ¿Listo? Si estoy apremiado de tiempo, entonces empiezo a jugar con los segundos, teniendo en cuenta que un minuto tiene 60 segundos. El tiempo mínimo al que me puedo bajar para tomar un signo vital son 15 segundos. Lo podría tomar en 15 segundos y lo que me dé en 15 segundos lo multiplico por 4 para que me dé la equivalencia. Es decir, si en 15 segundos un paciente respira 5 veces, inhaló y exhaló, quiere decir que en un minuto va a respirar 20 veces, lo multiplico por 4 y estaría en el rango normal, en el rango esperado. ¿Listo? También quiero ver cómo respira, si la persona respira con dificultad, si está boqueando, jadeando, si la persona está haciendo uso de estos músculos del cuello, los músculos intercostales. Quiero saber cómo y cuánto respira. Es un tema muy importante cuando yo también doy esa información telefónica. Muy bien. En la C, entonces, vamos a hablar de la circulación. Vamos a tomar pulsos y a controlar hemorragias. Básicamente yo quiero tomar los pulsos distales, en extremidades superiores el pulso radial, el llenado capilar, y en la extremidad inferior el pulso pedial. Quiero saber que le está llegando sangre a todas las partes del cuerpo. La frecuencia cardíaca es aproximadamente de 60 a 90 pulsaciones por minuto, 60 a 90, 60 a 80, dicen algunas literaturas. Es lo que debería tener una persona. Frecuencia cardíaca, lo mismo lo puedo tomar en 15 segundos y lo multiplico por 4. Tenga en cuenta que el pulso se siente en las arterias, no en las venas, que la forma correcta de tomar el pulso es con estos dos dedos, o puedo usar estos tres para mayor cobertura, pero nunca el dedo pulgar, ya que el dedo pulgar tiene una terminación de una arteria, una arteriola que lo rodea, y si yo toco el paciente con este dedo, voy a sentir mi pulso y no el del paciente. Y esto es muy importante. Usted se va para la morgue, en un hospital o una clínica, está vivo, no, ninguno de ellos está vivo, usted está sintiendo su pulso y no el del paciente. Muy bien. ¿Cuáles son las partes para tomar pulso recomendadas? Muy fáciles. El cuello, donde siento el pulso carótido, en cualquiera de los dos lados encuentro el pulso. Y en la muñeca, siguiendo la órbita del dedo pulgar, se siente el pulso radial, porque la arteria que está allí pasa sobre el hueso que se llama radio. Por eso toma el mismo nombre, pulso radial. Bien, en la C no solamente tomo pulsos, en la C también controlo hemorragias. Forma correcta para controlar hemorragias. Vamos a suponer que estamos en una escena diferente, en un paciente politraumatizado. Usted está en su casa y de repente alguien se cortó, la tía se cortó, está intentando hacer unos sándwiches y resulta que el cuchillo que no corta el pan se resbala y sí corta muy bien la piel, suele pasar. Entonces la tía está sangrando. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos seguir? Recuerden, el primer paso sería bioseguridad, porque no quiero contagiarme de la sangre de la tía. ¿Listo? El paso número 2 entonces sería hacer una presión directa. Con mi guante puesto le hago presión directa. ¿Listo? Es el primer paso. Luego voy a pedir, tráigame el botiquín, rápido, quiero que me traigan el botiquín.
Cuando llegue el botiquín de la casa, que seguramente todos ustedes tienen en su casa, de verdad que tienen botiquín, usted va a abrir el botiquín. Es muy probable que al abrir el botiquín nos encontremos dos elementos muy interesantes. El primero de ellos puede que nos encontremos una gasa, o el primero de ellos puede que nos encontremos una toalla higiénica. Quiero en este momento hablarle de algo muy importante. Saque las toallas higiénicas del botiquín. No deben estar allí. En ninguna otra guía del mundo aparece la toalla higiénica como un método correcto para control de hemorragia. La filosofía de la toalla higiénica, para lo cual fue creada, es para absorber. En una hemorragia no queremos absorber, queremos detener. En la sangre, recuerde, varios compuestos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, plaquetas. ¿Quién se encarga de la coagulación? Las plaquetas. Cuando hay una hemorragia en el cuerpo, se activa algo increíble creado por Dios, que se llama el factor 8, la cascada de coagulación. Es como si todas las plaquetas tuvieran un grupo de WhatsApp. Camina que ya hay una hemorragia. Entonces, cuando usted pega esa gasa, ese apósito allí, pues las plaquetas se adhieren. No pasa lo mismo con la toalla higiénica. Si usted pone la toalla higiénica, la cual fue diseñada para absorber, entonces se va a absorber, absorber y absorber la sangre, y hasta que no se llene todo su contenido no va a ser el efecto esperado. Además, la toalla higiénica tiene aloe vera, manzanilla, rapigel, cosas que yo no quiero que estén presentes en la herida. Así que por favor descarte el tema de la toalla higiénica. Si es que usted algún día le pasó algo, se cortó, está por allá en un campamento, no tiene ningún recurso, está en un sitio muy aislado y el único recurso que tiene es una toalla higiénica, válido, porque es el único y el último, pero no es el primero. En nuestros botiquines deberíamos tener gasas, apósitos, eso es lo que debe tener allí. ¿Listo? Toalla higiénica, no, por favor. Bien, le pongo la primer gasa y una vez le pongo la primer gasa se va a llenar de sangre, pero algo muy importante, ténganlo presente, no la quito. ¿Sí? La primer gasa no la quito. Si después de colocar la primer gasa sigue sangrando, entonces yo debería seguir el comportamiento un poco más. Voy a colocar segunda, tercera, cuarta, máximo la quinta. Si en la quinta gasa no para el sangrado, quiere decir que la técnica que estoy aplicando de hemostasia no me está sirviendo. Así que si después de hacer ello no me sirve, el paso a seguir, lo que yo debería hacer es usar una venda elástica. Encima de las 5 gasitas quiero usar una venda elástica para hacer algo que se llama un vendaje compresivo. Cuando usted saque la venda va a venir enrolladita, usted la destapa y es un grave error que usted coja la venda y la despliegue, pierde la ventaja de la venda. Usted debe tener esta venda así enrolladita y encima de las 5 gasas que tenía previamente, lo que va a hacer es algo que se llama un vendaje compresivo. ¿Listo? ¿Qué es un vendaje compresivo? Usted da una vuelta y estira, vuelta y estira, vuelta y estira. Recomendaciones para los vendajes compresivos, vendaje en general, siempre se deben dar por lo menos 3 vueltas sobre el primer eje. ¿Para qué? Para asegurar que vamos a tener una tensión correcta. Si usted solamente da 1 o 2 vueltas, es muy probable que ese vendaje se vaya a soltar. Después de dar la tercera vuelta, si mi herida es larga, entonces lo que voy a hacer es, sin perder la capacidad de tensión, seguir enrollando la venda, manteniendo la tensión, vuelta y estiro, y al final la voy a asegurar con esparadrapo. ¿Listo? O con micropore, pero idealmente con esparadrapo, con una cinta que me permita tener allí una fijación. No use los ganchitos que trae la venda, esos ganchos son muy malos, de muy mala calidad y no me sirven para sostener una venda si hay un sangrado. Si es que la herida no es larga, pues no es necesario que usted mueva esa venda. A veces llegan esos pacientes de urgencias con una momia de Egipto y resulta que la herida era cortica, así que puede hacer toda la presión sobre el mismo punto y no va a haber problema. Importante que sostenga la tensión mientras enrolla la venda y que la asegure adecuadamente. Cualquier paciente hemodinámicamente estable le debe parar el sangrado con un vendaje compresivo, a no ser que tenga un problema por allí, que toma anticoagulante, antiagregante, paciente que desayuna con aspirina, almuerza con warfarina. Entonces ese paciente, si no logré controlar el sangrado con el vendaje compresivo, pues debo llegar a mi último nivel de control de hemorragia, que se llama el torniquete. Ojo con la X y con la C, porque en la X la hemorragia exsanguinante debe de atenderse con un torniquete, mientras que en la C es un sangrado progresivo que voy mirando las técnicas para ver cuál es la más adecuada. ¿Listo? Por favor,
no le aplique café a las heridas. El café no tiene nada de espectacular, no tiene nada de extraño, no tiene nada de milagroso. Y usted le echa